10 de diciembre de 2009, en la Gaceta Parlamentaria número 68 del Senado, se publicó un decreto de iniciativas de reformas a los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto de esa iniciativa, pues encontramos falta de técnica jurídica, algunas de las propuestas a nuestro juicio hacen más complicado, más técnico nuestro amparo, y pues eso nosotros hemos dicho que va en contra de su tutela amplia que decíamos de los llamados derechos humanos, de las garantías individuales. Inclusive yo mandé una carta a los senadores que participaron en esta iniciativa, haciéndoles notar que en principio que era loable el esfuerzo de proponer reformas constitucionales para el amparo, porque pues desde hace muchos años hemos insistido desde la academia y del ejercicio de la profesión de litigio que el amparo debe ser un amparo más accesible al resto de la población, menos técnico, porque el constituyente de 56, cuya obra fue la Constitución de 57, y el constituyente de Querétaro de 16, cuya obra fue la Constitución de 17, ellos pugnaron por un amparo ágil, sencillo, de pronta tramitación, y no un amparo lleno de tecnicismos, de vericuetos como lo tenemos hoy en día. Y es inadmisible que los propios tribunales de amparo se han encargado de hacerlo más técnico, más complejo en sus interpretaciones, a tal grado que si uno va a los tribunales, ve uno las listas de los asuntos que se resuelven, de 100 asuntos o 50 que están listados, resulta que le da uno un vistazo a las listas y se encuentra uno que se establece ahí que se niega sobre el amparo. Y ya después de darle una ojeada a esas listas, por ahí aparece un puntito que dice ampara, y ampara para efectos, lo cual es inadmisible porque, insisto, el amparo surgió precisamente de manera de pronta tramitación, ágil, sencillo, y surgió precisamente para tutelar las garantías individuales de los particulares, la libertad personal de los particulares. Por eso era un juicio ágil, sencillo y de pronta tramitación, no actualmente un amparo lleno de tecnicismos, tardado en su trámite, en donde se pierden no tan solo las partes, sus abogados, sino lo más grave, que los propios tribunales de amparo. De tal suerte que nosotros le mandamos una carta a los senadores que participaron en esa iniciativa, y le hicimos notar que ya desde la legislatura pasada, la 60 legislatura de la Cámara de Diputados, por ahí nos habían invitado a participar, a hacer una propuesta de reformas en materia de amparo, y que esa propuesta de reformas pues ya no se alcanzó a presentar a dictamen para su discusión en aquella Cámara, pero que sin embargo veíamos con agrado que algunos de los aspectos que se habían propuesto en esa ocasión por parte de su servidor, pues que se estaban contemplando, pero no todas las que se habían planteado. Y esencialmente en la carta lo que les planteo es que si se va a hacer una reforma a la Constitución, pues era conveniente hacerlo con técnica jurídica, buscando también un amparo más sencillo, más accesible al resto de la población, más social, y que no cayéramos en los extremos de los tecnicismos. Pero además les dije que de entrada era conveniente, si se hacía una reforma constitucional como la que se presentó en ese dictamen del Senado, que lo conveniente era que se aprovechara para no tan solo mejorar los mecanismos de control de la constitucionalidad, como es el amparo, sino que también los otros mecanismos de control de la constitucionalidad del ejercicio del poder, como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Pero aún más, les comenté
en esta carta que de nada serviría que mejoráramos los mecanismos de control de la constitucionalidad mencionados si no reestructuramos de fondo al órgano facultado para conocer de esos mecanismos de control de la constitucionalidad, es decir, al Poder Judicial de la Federación, específicamente a la Suprema Corte de Justicia. Porque si no tenemos una Corte totalmente independiente, que tenga las facultades para conocer el control de la constitucionalidad, insistiéndoles que de acuerdo a una teoría constitucional moderna, nada debe quedar fuera de control de la constitucionalidad. Ninguna norma general, ningún acto de los poderes públicos constituidos, de los organismos constitucionales autónomos, nada debe de quedar fuera de control de la constitucionalidad. Incluso el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución que señala el 135 de la Carta Fundamental. De tal manera que esto es muy importante porque en los últimos tiempos hemos visto cómo el poder público, el poder político, a sabiendas de que en la actualidad no se ha determinado cuál es el mecanismo de control de la constitucionalidad del procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución, además de que el propio órgano facultado para conocer del control de la constitucionalidad, de esos mecanismos de control de la constitucionalidad, la Suprema Corte, en múltiples ejecutorias ha dicho que el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución no es susceptible de control jurisdiccional. Ante esta situación, ante esta incertidumbre jurídica, el poder público, el poder político, insisto, está haciendo reformas a la Constitución a sabiendas de que no existe ningún mecanismo de control sobre esas reformas. Y muchas de esas reformas están en contra de la Constitución esencia, es decir, está atentando decisiones políticos fundamentales que plasmó el constituyente originario y que quedan fuera del procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución, aun con el subterfugio del constituyente o del mal llamado constituyente permanente del 135.